Paz y bien, querido estudiante. Espero que te encuentres muy deseoso de aprender y de llegar a esta segunda etapa de la construcción de nuestro proyecto de máscaras, que sin duda va a ser inédito porque nunca nos habíamos detenido a hacer algo así. No habíamos hecho las máscaras convencionales o las medias máscaras, pero este año estamos incursionando en algo nuevo. Y justamente lo que vamos a tocar el día de hoy es la segunda parte de nuestro proyecto en cuanto tiene que ver con el modelado, ¿no? Porque ya sabes que tiene dos etapas, una que es el modelado y otra que es la actuación. Pero en este caso estamos ya en la segunda etapa de este modelado, pues la semana pasada hicimos la mascarilla base y ahora nos toca la caracterización de esa mascarilla, ¿bien? Y aquí dice entonces, como principio de nuestra clase, alimenta tu alma con el arte. Y eso es lo que vamos a hacer justamente el día de hoy, pero antes de alimentarnos el alma con el arte, también vamos a alimentar nuestra alma a nivel espiritual. Y para ello nos vamos a encomendar y nos vamos a poner en las manos del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero que cierres tus ojos ahí, desde donde estés en casa, y que desde lo más hondo de tu corazón le pidas al Señor aquella intención que tanto deseas para ti, para tu familia, aquello que tanto anhelas y que deseas cumplir si es que es la voluntad del Señor. Le vamos a pedir por eso que está dentro de nuestro corazón y que ni siquiera incluso tenemos que decirlo en palabras porque el Señor lo conoce. Y le decimos juntos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora quiero detenerme a compartir contigo esta historia, siempre con máscaras, pero ahora con mascarillas. Atiende esta historia que tenemos aquí, que te voy a contar. Cuando la pandemia salió de China, empezó en la ciudad de Wuhan y después se expandió por todo China y luego cruzó fronteras, en ese momento empezó de forma especial a expandirse hacia Europa, ¿no? Y hubo un país en el que se concentró la mayor cantidad de casos, o mejor dicho, la mayor cantidad de fallecidos, que fue Italia. Pero este país no fue el primero al que llegó la pandemia, ¿no? Sino a otros países. Sin embargo, fue allí en ese territorio donde se expandió de forma más rápida. Entonces, cuando la pandemia llega a Europa, estábamos justo en febrero, si no me equivoco, y en ese momento en Italia se estaba desarrollando un carnaval que todos los años tiene lugar en una ciudad que se llama Venecia. Estaban en pleno carnaval de Venecia, que es muy parecido al carnaval de Río que tenemos aquí en Sudamérica, en Brasil, y que también se celebra por esas fechas. Pero la particularidad que tiene es que se disfrazan las personas, salen con máscaras, con trajes, bailan, hacen fiestas y todo obviamente es muy costoso, ¿no? Hay gente que viaja todos los años para el festival, pero en realidad los precios se disparan porque invierten muchísimo no solamente en el alojamiento, sino además en sus trajes y en sus máscaras, ¿no? Entonces, como este festival se prepara con mucha anticipación, estaba justo en pleno desarrollo. Me parece que faltaba una semana para que culmine y empezó el brote del coronavirus allí en Italia, ¿no? Ya habían 100 casos cuando el gobierno decidió justamente dar por culminado este carnaval y suspenderlo o cancelarlo para evitar que se siga propagando el coronavirus. Sin embargo, muchos turistas y pobladores italianos que estaban o que habían viajado a esa ciudad para disfrutar del carnaval se rehusaron a abandonar el carnaval, se rehusaron a terminar la celebración y empezaron a seguir celebrándola con mascarillas. Y otros incluso se rehusaron a usar mascarillas, ¿no? Y los que iban vestidos con sus trajes y con sus máscaras popularizaron una frase que decía, siempre con máscaras, nunca con mascarillas. Eso era lo que decían ellos. Se rehusaban a utilizar sus mascarillas y decían que en Venecia siempre habían habido máscaras, pero que nunca iban a haber mascarillas. Y bueno, las familias con algo de temor continuaron participando del carnaval, sin embargo lo hicieron con sus mascarillas, algunas, otros salían sin protección hasta que el gobierno dio la indicación, ¿no?, que debían usarlas obligatoriamente. Pero como te digo, continuaban participando de este carnaval e incluso, mira aquí, cuando ya se había cancelado el carnaval de Venecia y estaban los de la policía tratando de controlar
que se vaya la gente, seguían saliendo algunos personajes disfrazados, ¿no? Con sus trajes, con sus máscaras, e incluso en este caso, mira, portando sus máscaras completas que dejaban descubiertos los ojos y la nariz sin protegerse, ¿no? Es decir, sin hacer caso o haciendo caso omiso a las indicaciones que se habían dado. Entonces ahora yo te pregunto, ¿parece correcta esta actitud que ellos tomaron? Creo que todos coincidimos en que no, ¿verdad? En que las disposiciones del gobierno se debían acatar inmediatamente justamente por el cuidado de su salud. Ahora, ¿crees que para ellos era común utilizar mascarillas o era algo nuevo? De repente se rehusaban justamente porque nunca antes, al igual que nosotros, habían usado mascarillas, ¿no? Y no sabían ni siquiera cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo tuvieron que aprender a hacer esto? ¿De dónde conseguían esta información que ellos necesitaban para saber cómo usar mascarillas o en todo caso para saber cómo continuar su carnaval con estas mascarillas que debían ahora utilizar? Creo que, de hecho, ellos han tenido que obtener información de algún momento para poder seguir desarrollando su carnaval, eh, tomando ciertas precauciones hasta que lo terminaron de cancelar por completo, ¿no? Y ahora nosotros que ya no usamos máscaras sino mascarillas, también hemos tenido que obtener información de diversos medios para poder saber cómo usar estas mascarillas, ¿no? Para poder saber cómo ponerlas, cómo emplearlas, dónde comprarlas o incluso cómo hacerlas. Entonces constantemente nosotros estamos en un proceso de obtención de información y la usamos para distintas actividades, ¿no? Y en este caso el arte no es ajeno a ello, también necesita de cierta información que nosotros vamos a emplear para hacer nuestros proyectos artísticos. Entonces la capacidad que vamos a trabajar el día de hoy es aplica procesos creativos. El desempeño es obtiene, selecciona y usa. ¿Y qué vamos a obtener, seleccionar y usar? Información de diversos referentes, en este caso de la comedia del arte y del uso de máscaras para poder realizar nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer hoy es obtener, seleccionar y usar información. Y el propósito, lo que quiero lograr el día de hoy y lo que vas a lograr el día de hoy es justamente obtener, seleccionar y usar esta información de referentes de la comedia del arte. ¿Para qué? Para desarrollar tu proyecto de máscaras. Ahora, como vemos aquí, las máscaras tienen diferentes usos actualmente en el mundo, ¿no? Se usan como antifaces en las horas locas de las fiestas, ¿no? Justamente para la diversión. Se usan en el teatro y en la danza. Y también hay un tipo de máscara que cubre de la nariz hacia la boca, que son las mascarillas que se usan para el cuidado de la salud. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es unir este uso actual de las máscaras, tanto para el teatro como para el cuidado de la salud, ¿no? Y estamos combinando, como bien dice aquí, estos dos usos de las máscaras, ¿no? El teatro y la salud. Ahora, debes saber de todas maneras que para una protección más eficaz se recomienda utilizar estas mascarillas que se venden en las farmacias u otros centros, ¿no? Que te ofrecen una protección más garantizada, ¿no? Pero ahora vamos a hacer este primer paso en nuestra sesión. Como nosotros estamos trabajando estas máscaras para el cuidado de nuestra salud de una forma incipiente, pero además también para el teatro, vamos entonces a necesitar obtener información que nos ayude a continuar y a culminar la elaboración de nuestras mascarillas. Y para eso debemos conocer entonces cuáles son las posibilidades de creación que tenemos en la comedia del arte. Y como ya habíamos conversado anteriormente, en la comedia del arte existen diversos personajes y todos, a excepción de los novios y de las mujeres, poseen máscaras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la máscara de Arlequín, la máscara de Dottore, la de Brighella y la de Capitano. Pero hay muchísimos más personajes que ya te mostré anteriormente y cada uno tiene una máscara particular. ¿Qué quiere decir? Que no se van a repetir las características en dos máscaras, sino que cada uno tiene características muy, muy diferenciadas. Entonces lo que vamos a hacer, lo que tú vas a hacer en casa, así como yo ya lo hice, es investigar en la web justamente sobre estos personajes de la comedia del arte. La semana pasada habías investigado sobre ellos también para hacer tu trabajo, pero te recomiendo que hagas una segunda revisión para que puedas ampliar tus conocimientos. Y luego de obtener esta información, entonces lo que vamos a hacer es, ya que hemos realizado nuestra mascarilla base, ahora caracterizarla en base a uno de los personajes que elijamos. Bien,
Entonces, como ya hemos recabado información sobre el personaje que vamos a caracterizar, ahora vas a observar cómo vamos a realizar esta caracterización en nuestra mascarilla. Y esto lo vamos a hacer juntos. Mira, primero, como te dije, hemos buscado información sobre diversos personajes de la comedia del arte. En este caso yo te presenté 4, pero tú vas a investigar sobre muchos más. Ahora, tú vas a elegir un personaje, vas a investigar sobre él, sobre cómo es este personaje, y vas a buscar una relación entre este personaje y alguien de tu entorno. Entonces vas a investigar sobre los personajes de la comedia del arte, vas a buscar información y vas a elegir un personaje que se parezca a alguien que tú estás viendo ahora en la cuarentena, por la televisión o en tu casa misma y que tú deseas interpretar. Bien, entonces vas a seleccionar este personaje de acuerdo a la información que has obtenido, y esta información del personaje la vas a utilizar para realizar la caracterización de tu mascarilla. Bien, la información que tengas sobre este personaje que has seleccionado y el modelo de su máscara que observes en la web y que puedes realizar un boceto, lo vas a usar para realizar la caracterización de tu mascarilla base. Bien, ustedes habían realizado un boceto previo en base a un personaje que habían seleccionado, pero ahora lo que van a hacer es revisar si efectivamente ese es el personaje que quieren interpretar, porque ustedes no van a interpretar solamente el personaje de la comedia del arte, sino que lo van a relacionar con alguien de la realidad, del entorno de ahora. Bien, entonces vas a revisar si es que ese personaje es el que verdaderamente quieres trabajar, si no lo puedes cambiar, y una vez que lo selecciones, vas a buscar el modelo de su máscara para poder trabajar en base a él la caracterización de tu mascarilla base. Entonces yo ya tengo elegido mi personaje y vas a observar cómo voy a realizar su caracterización. Bien, observemos. Entonces aquí tenemos ya todos los materiales que vamos a usar para nuestra caracterización. Tempera, pues si tuvieras, si no tuvieras tempera, pues en todo caso puedes emplear también una tempera normal, una pintura normal. Si tienes acrílicos, acuarelas, lo que tengas en casa, un pincel punta plana o varios pinceles, dependiendo. Te recomiendo que seas de esta punta plana para que puedas delinear con mayor precisión. Y además también vamos a emplear de repente en la parte baja del pincel, ¿no? Entonces es importante que tenga también esta forma plana en la parte de abajo. Si no cogemos un lápiz como veíamos allí, necesitamos también un lápiz normal, el que tengas en casa, para poder delinear antes de pintar, o en todo caso antes de pasar el plumón. Si es que no tuvieras pinturas en casa, puedes hacer la caracterización también con un plumón de estos que sirven para delinear, ya sea delgado y luego tú mismo engrosas el trazado, o ya sea un plumón, ¿no? De esos gruesos para pizarra o para papel. Eso es en todo caso básicamente todo lo que vamos a usar. Y muy importante, obviamente, nuestra mascarilla base que creamos la clase anterior, la mascarilla con sus 3 pliegues que hicimos y que ahora vamos a emplear. Bueno, y ya tenemos entonces todos los materiales ahora sí que necesitamos, y pues vamos a empezar a hacer la caracterización de nuestra mascarilla. Para eso tenemos, además, como te había solicitado antes, además de la mascarilla, el modelo de la máscara que vamos a caracterizar. En este caso yo he elegido la máscara del doctor, el doctor. Entonces yo la he impreso porque no la tengo dibujada, pero tú, si es que la tienes dibujada de las clases anteriores, vas a usar ese boceto. Bien, vas a usar ese boceto, o si no, también le tomas la foto con tu celular y eso es lo que empleas. Mira aquí estos detalles que tiene la máscara, ¿no? Tiene bigotes y tiene unos ojos
con el ceño fruncido, ¿no? Entonces es importante que primero identifiquemos cuáles son las características primordiales de la máscara. Y en este caso las características principales son los bigotes y el ceño fruncido, así como una nariz ancha y prominente. Bien, entonces eso es lo que prácticamente vamos a nosotros realizar en nuestra mascarilla. Eso es lo que nosotros tenemos que caracterizar. ¿Se caracteriza qué cosa? Los rasgos más prominentes. Bien, entonces vamos a hacer primero lo siguiente. Mira, yo tengo que ver cuál es la zona que abarca mi mascarilla y cuál es la zona que voy a dibujar, ¿no? En este caso la mascarilla o tapa abarca desde la nariz hasta la boca. Entonces tengo que dibujar justamente esta parte, ¿no? Que viene desde el lugar donde nace la nariz, debajo de, en la raíz de los ojos, perdón, hasta la parte de la boca. Es todo lo que yo voy a caracterizar, bien, con mi mascarilla. Entonces voy a empezar a delimitar en mi boceto o en mi, en este caso, en mi impresión de la máscara que voy a caracterizar, voy a empezar a delimitar qué cosa, la parte que voy a abarcar en mi mascarilla, bien. Entonces en mi boceto o en mi máscara impresa voy a delimitar esto, voy a ver de qué zona a qué zona es la que yo voy a dibujar o voy a realizar en mi máscara. Y en este caso justamente es la zona que va desde la nariz, como te digo, hasta la parte de la boca, y para esta mascarilla sería hasta los bigotes, ¿no? Que son los que están allí en esa zona. Bien, entonces la estoy remarcando. Muy bien. Entonces ahí está la zona que voy a yo dibujar en mi mascarilla, justamente desde la línea de los ojos de la nariz hacia abajo hasta el bigote. Esa es toda la zona que yo voy a caracterizar en mi mascarilla, ¿bien? Y ahora, para darle también la otra característica principal de la mascarilla, para no perder su esencia, que es el ceño fruncido, yo voy a agregar también a mi mascarilla, a pesar que no corresponde al lugar, porque la mascarilla no se coloca sobre los ojos, a pesar de eso voy a agregar también el ceño fruncido, ¿bien? Voy a hacer un truquito y voy a agregar esta parte de aquí que está en la parte de los ojos, en la parte de los párpados y las cejas, bien, eso es lo que yo voy a agregar a la caracterización de mi mascarilla para no perder las características principales de mi máscara. Entonces igualmente tú vas a elegir cuáles son las principales características que vas a enmarcar en tu máscara, en el modelo de máscara que has elegido para realizarlas en tu mascarilla. Tú vas a elegir qué características de esa máscara, así como aquí, vas a usar o vas a dibujar en tu mascarilla. Recuerda que lo que estamos haciendo es obtener información. Entonces yo ya tengo mi máscara y ahora voy a determinar cuál es la porción de la máscara que voy a dibujar en mi mascarilla base para utilizarla en ella. Bien, entonces ya se la medí. Efectivamente puedo abarcar esa parte de los ojos en mi mascarilla base con un poquito de espacio que la robe a la parte de arriba, no hay problema. Y ahora eso mismo que yo he marcado en mi modelo de máscara, la zona que yo he delimitado para dibujar en mi mascarilla, para caracterizarla, la voy a delinear en mi mascarilla antes de pintarla, ¿bien? Puedes delinearla con el lápiz, pero si no te ayuda, en mi caso mi tela es un poco corrugada, entonces no me ayuda. Voy a hacerlo directamente con el plumón, ¿bien? Voy a bocetear con el plumón la parte o las partes que voy a luego pintar para caracterizar con mi témpera Apo, ¿bien? O con mi pintura Apo.
En este caso, entonces, primero yo tengo que delimitar cuál es la mitad, cuál es el medio de la mascarilla. ¿Para qué? Para que mi máscara, obviamente, o mi caracterización no me salga inclinada hacia un lado, ¿no? Entonces lo que he hecho es doblar la mascarilla en dos y en medio le he hecho un puntito allí, como ves, un puntito pequeño para que esa sea mi referencia para saber dónde ubicar los ojos o dónde ubicar la nariz. Entonces estoy delineando, estoy haciendo el boceto de aquello que voy a caracterizar. Estiro la mascarilla porque cuando me la ponga en la mascarilla se va a estirar. No delinees la mascarilla con los pliegues cerrados. No delinees la mascarilla así de forma recta. Ábrila. Para delinear o para pintar la mascarilla tienes que abrirla. Si no, el dibujo no va a salir bien porque cuando tú te la pongas se va a estirar bien. Entonces estoy dibujando todas aquellas características de la máscara que yo he resaltado en mi boceto o en mi impresión y que ahora estoy delineando en mi mascarilla antes de pintarla y hacer la caracterización final. Entonces es importante, como te dije, antes de pintar tu máscara, que delinees las zonas que vas a caracterizar o delinees en tu mascarilla las zonas que vas a pintar. Bien, estamos haciendo una especie de dibujo en nuestra mascarilla para saber qué es lo que debemos pintar. Recuerda que esto debes hacerlo con la máscara abierta. ¿Por qué? Porque si lo haces con la máscara cerrada, al abrirla, cuando te la pongas, entonces el dibujo se va a ver cortado, ¿sí? Entonces tienes que hacerlo con la máscara abierta, con la mascarilla abierta. Entonces estamos delineando todas las zonas que hemos decidido incluir en nuestra caracterización, que son la nariz, los bigotes y los ojos. Estamos dibujando esta máscara de la comedia del arte que hemos elegido, ¿dónde? En nuestra mascarilla. La estamos delineando antes de pintarla, bien, y ahí está. Entonces, como te dije, tiene que estar abierta para que el dibujo sea continuo al momento de que te la pongas y se estire. Y bien, una vez que ya está entonces delineada, ya la veo delineada y completa, voy a empezar a pintarla, en este caso con mi témpera apu de color marrón, o si no tengo, la puedo realizar también con témperas normales al agua, ¿no? Ahora yo he elegido marrón, ¿por qué? Porque es el color de mi personaje. Igualmente tú también elegirás el color de tu personaje para pintar. Te cuento que estas máscaras yo las he visto en vivo y en directo porque en un festival, cuando estaba estudiando justo, yo me bendijo con un festival internacional donde trajeron estas máscaras, ¿no? De la comedia del arte y son realmente fabulosas porque tienen detalles increíbles, ¿no? Como vemos aquí. Entonces ya he empezado justamente con mi pincel punta plana, como te dije, a pintar sobre todas aquellas líneas que yo había dibujado previamente en mi mascarilla. Estoy simplemente pasando la pintura por donde ya había delineado, ¿bien? Con mucho cuidado, con mucha paciencia. En este caso la tela que yo tengo en mi mascarilla, como te dije, es un poco corrugada, tiene rayitas, onditas, entonces no me deja que corra fácilmente el pincel, entonces estoy pintándola así con mucho cuidado. Pero si tú tienes una tela lisa, la pintura y el pincel van a correr de forma estupenda, así que no te preocupes por ello. Y voy a colocar una hoja debajo de la mascarilla, justamente para evitar que pase la pintura a la mesa y me la ensucie, ¿no? O me la manche. Recuerda que en el colegio usábamos hule, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces ahora como no tenemos hule, o si tienes hule puedes utilizarlo en casa, pero yo, como no tengo en la mano el plástico, voy a utilizar una hoja que ponga debajo de mi mascarilla para que no pase la pintura, ¿bien? Y así como te digo, lo que voy a hacer simplemente es ir pintando, pintando aquellas zonas que he delineado, el dibujo que he realizado de mi máscara de la comedia del arte en mi mascarilla, simplemente ya lo estoy pintando, bien, estoy aplicando en la pintura todo lo que había delineado, nada más.
Muy bien, y así continúo entonces pintando con mucho cuidado todo aquello que había delineado. Tú también vas a hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia. No te salgas de las líneas que ya has colocado porque es tu boceto y el boceto es justamente lo que tú ya has revisado, ¿no? Que esté bien. Entonces es importante que no te salgas de allí y como te dije, trabaja con la mascarilla estirada, abierta, para que al ponértela, cuando se estire, el dibujo se vea parejo y no se vean espacios entre sí. Bien, hice la parte de los ojos, ahora estoy por la parte ya de la nariz, por la zona de la nariz, que es ancha y prominente. Y ya poco a poco voy a ir bajando hacia la zona de los bigotes. Recuerda que estoy haciendo ahorita abriendo la mascarilla, estirándola para que el dibujo pueda salir continuo y no se distorsione cuando yo me ponga la mascarilla y la estire. Entonces eso también es lo que tú vas a hacer en casa, ¿no? Entonces conforme vas pintando vas a ir estirando tu mascarilla. Eso es lo que vas a hacer tú mientras vayas caracterizando tu mascarilla. Entonces una vez que ya he terminado de caracterizar todo aquello que yo considero que es con esta pintura marrón, voy a pasar a hacer el bigote, que obviamente no puede ser del mismo color, ¿no? Entonces podría utilizar una témpera negra, pero en este caso para que si es que no tienes témpera veas cómo puedes delinear con el plumón, yo voy a emplear un plumón grueso, un plumón de papel grueso, para que veas que también puedes realizar con él tu caracterización y con eso o con este material voy a realizar el bigote. Simplemente estoy pintando el bigote, remarcándolo en la zona que ya había delineado. Mira, de esta forma que tiene media circular, ¿no? En las puntas estoy delineándolo. Si es que tengo un plumón más grueso, con ese plumón lo hago. Y si es que no, con el plumón que tengo simplemente voy engrosando el trazo. Y ya estoy terminando entonces de delinear la parte del bigote. Ahí está. Estoy terminando de hacerlo. Recuerda con la mascarilla estirada. Y así vas a ir tú realizando todos los detalles que tenga la máscara que has elegido. Puedes elegir esta máscara sí, pero recuerda que tienes que elegir una que vaya con el personaje que tú deseas interpretar y que tú hayas visto en tu realidad cercana y que por eso quieras representar bien, porque vas a hacer una improvisación en base a este personaje que tú elijas, ¿no? Por eso tiene que ser un personaje que resulte cercano a ti, un personaje que tú hayas visto en tu entorno o en la televisión en esta cuarentena y que relaciones con el personaje que has elegido. Muy bien, ya terminé. Mira cómo ha quedado la hoja, cómo ha pasado la pintura, el plumón. Por eso es importante poner algo debajo para que no se manchen tus recursos. Y aquí tenemos ya la máscara caracterizada. Ahora ya está mi modelo, ya está como la he caracterizado. Y de acuerdo a tu creatividad, tú vas a incluir más, más detalles en tu máscara, ¿no? Ahí veíamos el bigote medio circular. Y yo tengo por acá, por ejemplo, un poco de napa, esta que se pone en las almohadas.
Y si es que tuviera un bigote blanco, si es que fuera un personaje mayor, no anciano, yo le podría poner bigote blanco, mira, como con esta napa, se la podría pegar ahí en la mascarilla, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si tú ves que hay otros elementos o materiales, mejor dicho, que tienes en casa y que puedes usar en la caracterización de tu mascarilla, en buena hora. Mira cómo quedaría si es que yo le pusiera bigote blanco, ¿no? Qué interesante. Entonces tú puedes emplear los materiales como te digo que tengas. Si es que consideras que puede tener lentejuelas, si es que consideras que puede tener mostacillas, piedrecitas, todo lo que tú gustes, piedrita, perdón, todo lo que tú gustes, lo puedes incluir en tu caracterización. Bien, es libre de acuerdo a tu creatividad, pero guardando la forma del personaje que has elegido. Ahí está, mira, le podría poner una palla también, guardando la forma del personaje que has elegido y que deseas interpretar porque se relaciona con alguien que tú has visto en este contexto actual. Entonces, esto sería todo en cuanto a la caracterización de nuestra mascarilla a partir de toda la información que hemos obtenido y los modelos que hemos observado de una máscara de la comedia del arte. Allí la vemos, aquí está. Y así seguramente, o más bonita, mucho más bonita incluso, te quedará a ti que eres todo un gran artista. Y ahora que ya has visto cómo he hecho mi caracterización de la mascarilla base que había preparado con el personaje que he seleccionado luego de investigar sobre todos los personajes que hay en la comedia y sobre aquel que yo quiero interpretar, lo que vas a hacer es seguir esos mismos pasos para tu trabajo. Primero, como te dije, vas a buscar información de los distintos personajes. Vas a seleccionar uno solo que tú desees interpretar, ya sea de la clase anterior o que desees cambiar conforme a aquello que tú veas en tu realidad cercana y que desees poner en una actuación en escena. Bien, vas a seleccionar ese personaje, vas a observar detenidamente el modelo de su máscara en la web, vas a buscar máscara de y el nombre de tu personaje, lo vas a observar todos sus detalles, puedes realizar un boceto de él, puedes imprimir la imagen o simplemente tomarle una foto con tu celular para tenerlo a la mano a la hora que hagas tu trabajo y con ese modelo vas a caracterizar tu personaje en la mascarilla de forma creativa, utilizando todos los materiales que tengas en casa y que puedas emplear. Bien, entonces cuando termines de realizar tu mascarilla, de caracterizar tu mascarilla con el personaje seleccionado, vas a tomarle una foto y vas a insertar esa foto en el archivo de la ficha de trabajo que está en Word adjunta en la actividad, en el mensaje de la actividad en Cubicol. Bien, vas a insertar la foto allí en ese archivo de Word enviado de la ficha de trabajo. Vas a desarrollar en esa misma ficha tu metacognición y me vas a enviar todo ese archivo en un mensaje vía Cubicol para yo poder retroalimentarte tu desempeño. Bien, trabaja en base a la rúbrica de evaluación que está adjunta en la ficha de trabajo, inserta allí la foto de tu mascarilla caracterizada y envíamela junto con tu metacognición en un mensaje vía Cubicol. Paz y bien, espero que estés gustoso de esto que estamos haciendo, que es inédito, van a ser los primeros que hagan esto en el colegio, que estés muy, muy, muy deseoso de hacerlo, entusiasmado y que te salga la mejor mascarilla. Un abrazo como siempre para ti, cuídate mucho y ya nos estamos viendo pronto. Paz y bien.